El contractualismo es una doctrina filosófica que sostiene que la sociedad tiene su origen en el contrato social y que antes de este los humanos vivían en un estado natural. La visión de cómo era el estado natural y cómo es el estado social varía dependiendo del autor. Los tres autores más representativos son Hobbes, Locke y Rousseau. El miedo y yo nacimos gemelos. Antes de la existencia de la sociedad, tal y como la conocemos, imperaba la violencia. El estado natural era una guerra de todos contra todos. La gente se movía por una búsqueda de placer egoísta que derivaba en un clima de inseguridad en que las personas se valían de su propia fuerza para sobrevivir. Cuando creen que yo me najo es cuando empiezo a disparar. Por la falda quemarropa, así no suelo fallar. Me ha caído puto instinto, me empezaron a llamar. Porque amo la violencia y a traición suelo atacar. ¡Violencia! Del caos, el desorden y la violencia nació la necesidad de un pacto, un contrato que pondría fin a la locura y a la anarquía. Y como el Leviatán, que infunde temor a los hombres, nació el Estado. El Estado es el ser absoluto, la fuerza puesta al servicio del poder individual, el Leviatán que vela por el orden y la ley. Este rige nuestra sociedad, con severidad y firmeza, lo que nos protege de la autodestrucción. Porque al fin y al cabo, el hombre es un lobo para el hombre. La idea de Hobbes de un estado natural de violencia difiere mucho de los otros autores. Locke, por ejemplo, el cual es uno de los precursores del liberalismo. En el génesis de la humanidad no existía la sociedad. El estado natural era una situación de libertad e igualdad. Antes los humanos nos regíamos por unos derechos naturales ya implícitos. Estos eran el derecho a la existencia y el derecho a la propiedad. La gente vivía en pequeñas comunidades llamadas tribus, en las que se organizaban de forma libre siguiendo la ley natural. Pero se daba una situación de inseguridad, dado que no se disponía de mecanismos para castigar a las personas que no siguieran la ley de la naturaleza. A raíz de esto apareció el contrato social. Los humanos aún conservan su libertad, pero la ley natural sigue encima del contrato, el cual debe de respetar la vida, la libertad y las propiedades de las personas, porque al fin y al cabo las leyes se hicieron para el hombre y no al revés. El último de los autores, Rousseau, es el más optimista respecto a la idea del estado natural, pero firme detractor de la idea del estado social. La actual sociedad es una abominación que atenta contra la propia naturaleza humana. ¿Para qué necesitamos de un estado controlador si nuestra tendencia natural es la compasión? Es un hecho irrefutable que el estado natural del hombre está caracterizado por la libertad, la bondad y la felicidad. Nuestra sociedad se está volviendo cada vez más artificial. Nos hallamos asediados por necesidades creadas, dependiendo de los otros, esclavizados e insatisfechos. Las relaciones entre humanos que dieron origen a la sociedad degeneran en la aparición de necesidades artificiales. Los poderosos acumulan capital y se crean las desigualdades sociales. Esta vorágine de procesos que atentan contra el espíritu humano desencadenaron una guerra de todos contra todos. En esta situación se crea el pacto, el cual debería de ser fruto de la voluntad general y beneficiar al débil que se encuentra indefenso ante el fuerte. Pero ante esta situación, las víboras rastreras que acaparan el poder se aprovechan de su buena posición dando lugar a la corrupción y a la desigualdad entre los hombres. Porque al fin y al cabo, nacemos libres, pero las cadenas del orden social no tardan en apresarnos.